Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Les saluda el profesor Jefferson Rea Santiago, especialmente a los jóvenes de cuarto de secundaria, en esta la semana número 5. El tema que hemos venido trabajando en la sesión anterior es el panorama general del romanticismo. Hemos hablado de sus antecedentes, del contexto, las características, los principales autores. Y en el caso de algunos autores, como es el de de Goethe, con su obra Werther, también lo hemos mencionado. Entonces, tenemos que situarnos para entender el romanticismo en este movimiento literario que antecede al romanticismo, titulado Sturm und Drang. Sturm und Drang, que significa tempestad e ímpetu, viene a fortalecer y a dar origen del romanticismo, a cargo de Johann Wolfgang von Goethe y Friedrich von Schiller. Tiene este romanticismo una contrarreforma, por llamarle así, al afrancesamiento neoclásico, y se va a desarrollar desde el punto de vista patrio, nacional, historiador y literario. Lo ideal es que se ponga en evidencia. Recuerda que el humanismo ya ha sembrado un antecedente importante. Nos quedamos aquí, hablando del Perú, recordando que en el Perú aparece el movimiento romántico después de 1850. Eso significa que en el Perú aparece después que ya concluía en Europa. En el Perú se desarrolla, se presenta a través del grupo, de la agrupación Los Bohemios del Perú, liderada en este caso por Ricardo Palma. Al principio nuestros románticos imitaron a los españoles y franceses, pero luego se agregarán los sueños e ilusiones de los limeños. Y ahí tenemos la obra Tradiciones Peruanas. ¿Cuáles son las características de este periodo literario en el Perú? La libertad total en las formas literarias, el predominio del sentimiento sobre la razón, el sentimiento de afirmación nacional e histórico, y la búsqueda de una literatura más democrática. ¿No? Esas son las características que ya en el Perú vamos a tener muy presente. En los representantes, brevemente, porque después trabajaremos a plenitud cada uno de estos autores, tenemos a Carlos Augusto Salaverry. Nació en La Solana, 1830, muere en París, 1891. Se le conoció como el ruiseñor del Chira, y entre sus obras más importantes tenemos Albores y Destellos, Cartas a un Ángel y Misterios de la Tumba. En el caso de Ricardo Palma, lo vamos a conocer como el bibliotecario mendigo, que tiene su principal acción de reivindicar nuestra lengua. Y sus obras más importantes: Tradiciones Peruanas, Los Marañones y La Bohemia de mi tiempo. Hablemos ahora de Carlos Augusto Salaverry. Nace en este caso en Lancones el 4 de diciembre de 1830, Lancones, Piura, Perú. Hijo de Vicenta Ramírez y Felipe Santiago Salaverry, quien llegaría a ser presidente del Perú a los inicios de la República. Ingresa al ejército a los 15 años y pues ha llevado una vida militar fructífera, ¿no? Teniente, después capitán. Con solo 20 años se casó con Mercedes
Tiempo después se enamoró de Ismena Torres, a quien le va, en este caso Ismena, su familia va a llevársela a Europa para alejarla de él. El diario en prosa escrito por Salaberry refleja su idilio, que con Ismena se convirtió en la que considera su mejor obra, la Cartas a un ángel, de la cual el día de hoy veremos un fragmento. Considerado como uno de los más exponentes del romanticismo en su país, junto con Ricardo Palma, lleva varias piezas teatrales que solo se conservan los títulos. Es Atahualpa o la conquista del Perú, Abelo el pescador, Qué bello ideal, El amor, el oro, el pueblo y el tirano. También escribió novela, aunque lo más destacado de su producción es la obra lírica por su gracia rítmica, su sensibilidad y pasión, influenciada en este caso por la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, un poeta que él admiraba mucho, cuya obra lo estimuló para abandonarse a fórmulas gastadas del romanticismo, es decir, no pegarnos a lo tradicional, sino también innovar. Su poesía se recopiló en los volúmenes Albores y Destellos del año 1871, que reunía 3 libros, el del título Diamantes y Perlas y Cartas a un ángel. Cuando su vida declinaba, habiendo logrado la separación definitiva con Mercedes, se casó finalmente con Ismena en París, aunque casi de inmediato aparecieron los primeros síntomas de la parálisis que años más tarde acabaría con su vida. Salaberry fallece en abril de 1891 en Francia y posteriormente sus restos fueron enterrados en el año 1964 en el cementerio San José de Sullana, Piura. El apelativo que él utilizaba era el de el Ruiseñor del Chira. En sus obras, Albores y Destellos, que es un poemario de contenido patriótico y filosófico, Diamantes y Perlas, versos de gran sonoridad en donde se toma el soneto como forma preferida, Cartas a un ángel, sus versos son inspirados en Ismena Torres y contiene el poemita Acuérdate de mí. Misterios de la tumba, que es un poemario filosófico en donde reflexiona acerca de la muerte y el fatalismo que siempre rodea su vida. Y en dramas tenemos a Abel el pescador americano, Atahualpa el bello ideal, el hombre del siglo XX, el pueblo y el tirano, el amor y el oro. Vamos a leer el poema Cartas a un ángel. Tu alma virginal, como a través de un tul, sonríe en el cristal de tu pupila azul. Y robas la ilusión si bañas su matiz, tus ojos con la luz del corazón, la nieve palpitante de ese pecho de marfil. Las rosas que tus labios le robaron al abril, en eco arrobador, responden a mi afán, quien un cielo es la esperanza de un amor. La vida es una flor, purísima al nacer, su aroma es el amor, su cáliz el placer. Es rosa que al tocar la mano juvenil, enseña en sus espinas a llorar. Mas diera de ese cielo que matiza el arrebol, el rayo de esperanza que alumbra como el sol, y el sueño del Edén que el alma ve lucir, por una de tus lágrimas, mi bien. Hermoso es contemplar el sol en el confín, vertiendo sobre el mar sus alas de carmín. Y es bello al descender
bañado en tibia luz, un rayo del crepúsculo al nacer. Encanto de los ojos es el alba del tornasol, que esmalta de oro y grana los espacios como el sol. Ahí, nunca al despertar, la aurora tiene luz, más bella que el azul de tu mirar. La estrella que al lucir fascina la ilusión, no quiero ese latir que agite el corazón. Tú escuchas al posar tu planta junto a mí, tu voz, la voz de mi esperanza suspirar. Las flores que semejan de los cielos el tapiz, no tienen de tus labios el aroma ni el tamiz. Si mi esperanza en flor pudiera retratar, tendría de tus ojos el color. Es un fragmento, faltan algunas estrofas que no las he tomado en este momento. Ricardo Palma Soriano, la contribución de Palma fue mayor, es más prolífica. Por un lado reivindica nuestra historia como tema literario y para ello arrepentido de sus primeros intentos con la poesía y el teatro, crea un nuevo género que en este caso es la tradición, que él mismo se encarga de definir en Carta a un amigo. En el fondo la tradición no es más que una de las formas que podía revestir la historia, pero con escollos de esta. Cumple a la historia narrar los sucesos secamente, sin recurrir a las galas de la fantasía. Menos estrechos y peligrosos son los límites de la tradición a ella. Sobre una pequeña base de verdad le es lícito edificar un castillo. En la tradición, Palma también reivindica nuestra habla. Son textos que están a mitad del camino entre lo hablado y lo escrito. Los diminutivos, las locuciones, los gestos, acercan los textos a la lengua de la conversación. Pero es sobre todo el léxico el que nos muestra con fuerza y claridad la presencia de una comunidad, y una de las más constantes batallas de don Ricardo fue contra la Real Academia Española, reticente siempre a acoger los términos acuñados de nuestra América. Los americanos tenemos derecho a apropiarnos del idioma que hablamos, es justamente una de sus ideas principales. En su obra, Neologismos y Americanismos, Palma decía: hablemos y escribamos en americano, es decir, en lenguaje para el que creamos las voces que estimemos apropiadas a nuestra manera de ser social, a nuestras instituciones democráticas. Así Palma es un tradicionalista, un hacedor de tradiciones, pero no es un tradicionalista un beato admirador del pasado. Por el contrario, nuestra colonia es desmitificada por el tono burlón con el que trata. Entonces, no es un tradicionalista, sino es un tradicionista. Sus obras, las filológicas, que es los papeles lexicográficas, neologismos y americanismos. En historia está Cachivachis, Anales de la Inquisición de Lima, Recuerdos de España. En poesías, Armonías, Nieblas, Pasionarias, Verbos y Gerundios, Juvenilia, Corona Patriótica. En sus obras de teatro tenemos La Muerte y la Libertad, La Muerte del Hermano del Verdugo, Rodil. En novela, Los Marañones, es una novela perdida durante el incendio de su casa durante la ocupación chilena. En la crítica literaria, La Bohemia de mi tiempo, y en tradiciones es Tradiciones peruanas. Sobre esta obra podemos decir que en los libros el dato más cercano es 453 tradiciones, pero ya cuando estemos en IDEPUM o revisando el material de IDEPUM, vamos a encontrar esta misma pregunta y ahí podemos analizar si corresponde a otro número o el que tenemos en pantalla.
En las tradiciones peruanas más importantes que van a destacar tenemos al Rincón Quitacalzón, al Pie de la Letra, el Alacrán de Fray Gómez, los Incas ajedrecistas, los Mosquitos de Santa Rosa, el Obispo Chincheño, la historia de un cañoncito y la muerte en un beso. Por supuesto que eso ya nosotros los hemos revisado, lo vamos a revisar en la próxima videoconferencia. Muchas gracias.